Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a celebrar la solemnidad de Corpus Christi. Hoy conmemoramos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cuando celebrábamos el Jueves Santo, celebramos la institución de Jesucristo en la Eucaristía como institución aún en el momento en que Jesucristo la instituye en la Pascua. Ahora conmemoramos otro misterio que es profundizar en la presencia real de Cristo. En eso ayudó mucho Santo Tomás de Aquino. Pidamos al Señor que este misterio de la presencia de Cristo nos ayude a entrar con más profundidad en esta Eucaristía. Presentamos a los difuntos Ignacio Pimentel, Salvador Santana y Sócrates José Mairení Echenique. También presentamos la salud de Olga Lidia Kenia, Gonzalo Valiente, también por una persona con COVID, por Hernando Sánchez y Deyanira Ramos. Y también damos una acción de gracias por el aniversario de 34 años de fundada de la comunidad Cuerpo de Cristo. La comunidad Cuerpo de Cristo es una comunidad cristiana que camina con la fuerza de dar testimonio del Señor y que sobre todo tiene la Eucaristía como centro. Pidamos al Señor que podamos vivir la fe en Él. Cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pues el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios En las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre,
que experimentemos continuamente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos, y el pueblo contestó aún: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre. Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su templo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Por eso, Él es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y en la casa en que entre, díganle al dueño: el maestro pregunta,
¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñaron la sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Bien, hoy celebramos una fiesta solemne, sobre todo centrada en el sacrificio de la nueva alianza, el esperado nuevo lugar donde se celebraría la verdadera purificación continuada del sacrificio de Cristo a través de la historia. Es en el legado de la Eucaristía. El Jueves Santo conmemoramos nosotros el día de la institución, el día que le dijo a los discípulos: hagan esto en memoria mía. Pero ahora estamos recordando, estamos meditando. La Eucaristía es un misterio tan grande que no basta un día. Haría falta muchos días para meditar sobre el misterio de la Eucaristía. Sin embargo, la Iglesia nos ofrece otro jueves. El jueves siempre se considera un día eucarístico, pero el Corpus es el jueves en que se celebra, se conmemora la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué quiere decir una presencia real? Porque yo lo que veo es pan y lo que veo es vino. Eso es lo que se ve físicamente. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo puede ser posible que haya un misterio tan grande que yo veo pan y veo vino y ahí lo que hay es el cuerpo y la sangre del Señor? Pues eso es lo que dice el mismo Jesús. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Y con ello está diciendo aquí lo que se decía en el tiempo en que se comenzó a celebrar la fiesta, que se llamaba la transubstanciación. Hoy día esa palabra es extraña porque hoy día las categorías filosóficas no usan lo de sustancia y accidente. Sustancia y accidente serían lo que se ve, lo que parece, lo que da forma, huele, se ve, y otra cosa es lo que es la esencia, la sustancia. Entonces aquí dice esto, que este es mi cuerpo, significa esto que ustedes ven, como aquello que decía Jesús: el pan que yo les daré, o sea, ustedes verán pan, pero el pan que yo les daré es mi propia carne. Eso significa que se ve pan, pero la esencia real es Cristo realmente, la carne y la sangre. Ahora con la transubstanciación hay que mover la categoría filosófica y es una complicación. Pero sin embargo es muy simple. Allí no se ve el pan y el cuerpo y la sangre. Ahí lo que se ve es pan y vino. Sin embargo, Jesús mismo, asegura que eso que nos va a dar, ese pan y ese vino que nos va a dar, son su cuerpo y son su sangre realmente. No es una metáfora. Aquí no está haciendo una alusión. No es como cuando Él dice: yo soy la vid, porque Él nunca será una vid, nunca será una planta. O cuando dice: yo soy y soy la luz. Él no es luz. La luz es una creación, una criatura, la luz, de la primera que creó Dios. El primer día de la creación, según el relato bíblico, que es diferente a Jesús. No es la luz. Jesús simboliza la luz. Jesús simboliza el camino. No es un camino, no se pisa. Sin embargo, todas estas son metáforas de lo que Jesús es. Y cuando Él dice: yo soy el pan de vida, entonces cuando va a aterrizar en ese discurso, comienza a ponerlo con punto y coma, como es el pan. Ese pan que yo les daré no es mi pan, ese es mi cuerpo y mi sangre. Y por eso, si no comen el cuerpo, la carne del Hijo del Hombre y la sangre, no tienen vida. Y comenzó a escandalizar. ¿Por qué? Porque Jesús insinuó que se iba a ver de una manera, pero iba a ser otra. Y eso es exactamente lo que celebramos en el Corpus Christi. Los que tenemos fe y los que creemos en las promesas de Jesucristo, que Él prometió que el pan y el vino que nos iba a dar es la carne y la sangre del Señor, tenemos la certeza de que allí está presente Cristo Jesús. No solamente parece, sino que es. Hay una historia muy simpática del santo cura de Ars, que una vez le llevaron a un muchachito que estaba en la catequesis para recibir la primera comunión,
pero la catequista creía que él era como un poquito cortito, que no estaba entendiendo. Y se lo presentó al padre. Padre, mire este muchacho. Entonces había allí un crucifijo, y del otro lado un sagrario donde estaba la Eucaristía, y en el otro un crucifijo. Y le preguntó el santo cura de Ars al niño: a ver, ¿dónde está Cristo? Entonces señaló al crucifijo y dice: allí parece que está, pero no está. Y señaló al sagrario y dice: y allí parece que no está, pero está. Y él dijo: ese niño puede recibir la primera comunión, porque él con palabras sencillas habló de lo que es el misterio, de lo que parece y lo que es. Son dos cosas muy diferentes. En el crucifijo uno lo ve que parece, pero ese no es. Eso es un pedazo de madera que nos recuerda que Jesucristo murió en la cruz. Ahora en el sagrario, que uno ve pan, sin embargo allí sí, realmente no parece, pero es, y está allí presente Cristo. Y esa es la belleza del misterio que estamos entrando hoy en este relato, en estos relatos bíblicos. La primera cita nos habla de Moisés, cómo rocía la sangre. Allí Moisés lleva a unos jóvenes y ofrece un sacrificio. Y en el sacrificio, en el tiempo de Moisés, no estaba permitido comer la sangre. La sangre era algo prohibido, porque la sangre es la vida de quien uno recibe. Si uno come sangre de un animal, uno está comiendo la vida de ese animal. Eso es lo que se entendía, y por eso estaba prohibido y había que rociarlo solamente. Se rocía solamente, no se permitía beber. Sin embargo, esa era, y se lee el nuevo documento de la alianza. Ahora, en este tiempo, el documento de la alianza es la Eucaristía. Es allí donde está presente. Y es allí donde nosotros no solamente vemos la sangre del Cordero, sino la sangre del Cordero Jesús, que ahora sí podemos comer y beber. Si escandalizaba, era porque ¿cómo puede darnos a beber su sangre? Está prohibido beber la sangre, pero porque claro, cuando uno bebe la sangre se convierte en aquello que recibe. Pero ¿quién no quiere convertirse en Jesús? Por eso, si hay una cosa que yo quisiera, es realmente transformar mi vida, cristificar mi vida, hacerla cada vez más, darle forma de Cristo. Como decía San León Magno, que decía: aquello que nosotros recibimos en la Eucaristía nos transforma, aquello que recibimos en el altar nos transforma exactamente en lo que es, en el cuerpo y la sangre de Cristo, en Cristo mismo. Cuando yo recibo la sangre de Cristo, recibo la vida de Cristo. Eso sí yo quiero recibir. Yo no quiero recibir la vida de un chivo o de una vaca o de nada de esto. Pero la vida de Cristo sí, la que necesito esa vida. Y quien no come mi sangre no tiene vida. Esa vida que da la sangre cuando es la sangre de Cristo. Por eso, en este rociar la sangre, que era una prefiguración, ahora es el Cordero. Cada vez que estamos en la Eucaristía, la sangre de aquella sangre derramada en la cruz se hace presente aquí. No es que vuelve otra vez a sangrar, pero aquí se vuelve a hacer presente la sangre, que es el nuevo documento, la nueva alianza. Este es el cáliz de la nueva alianza, la alianza que supera en mucho la anterior, la primera. Por eso en Hebreos vemos nosotros aquí como dice que si así no usa sangre de machos cabríos, sino que la suya propia. Y si la sangre de machos cabríos y el rociar de la ceniza de una becerra tienen el poder de consagrar, devolviendo la pureza externa, ¿cuánto más la sangre? Aquí vamos viendo cómo hay un sacrificio que supera muchísimo todo el sacrificio, que era una prefiguración del que tenía que venir, el Cordero, el verdadero Cordero Pascual, Cristo Jesús. Ese es el que teníamos que recibir, y es el que recibimos nosotros. Y por eso sí, ya quien participaba en los rituales que había mandado Dios en el tiempo de la antigüedad, habían mandado los rituales para hacer una purificación externa. Todavía no había lo que se llama la renovación en lo más profundo de la mente y la conciencia. Ahora sí, ahora con el don del Espíritu, ahora somos renovados en lo más profundo de nuestra mente, pudiendo buscar aquello que es bueno, aquello que es lo mejor, aquello que es perfecto. Romanos 12. Tenemos necesidad de esa renovación,
Y esa renovación se consigue ahora fruto con este nuevo sacrificio que es la sangre de Cristo, que devuelve no la pureza externa, sino que renueva la conciencia y nos ayuda a transformar las obras muertas en unas obras vivas capaces de abrir las puertas del cielo a todo aquel que recibe los beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso Cristo está presente aquí. Y quien recibe, claro, esto hay que recibirlo con una conciencia tranquila. Si yo no estoy con una conciencia tranquila, tengo que examinar antes de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. No se comulga así, porque si no sería repartir como repartir para cualquiera. Sin embargo, el mismo Pablo en 1 Corintios 11:28 nos dice que cada vez que vamos a comulgar, que se revise usted, que se revise su conciencia. Porque el que come y bebe la sangre de Dios del hombre, indignamente está comiendo su propia condenación. Por lo tanto, si en un momento determinado no estoy en la condición, no debo acercarme hasta que haya una condición en la que yo sí pueda hacerlo. Tan sencillo como esto. Esto nos lo enseñaron desde el catecismo de la primera comunión. Si usted necesita, váyase a confesar, pero prepárese para recibir dignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Y si hay una condición en la que usted no puede recibirlo, no se acerque y espere el momento para que uno no esté haciéndose daño en lugar de bien. ¿Cómo puede hacerme daño en algún momento una cosa que después también me hace daño? No me hace daño, digo, muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo, hay condiciones. Por ejemplo, suponemos que yo tengo dos hijos. Son dos mellizos, uno es diabético y el otro no es diabético. Y tengo un helado para ofrecer. ¿Qué creen que voy a hacer? Le voy a ofrecer el helado al que no es diabético. Al que es diabético no le voy a ofrecer el helado. ¿Por qué? Porque en su condición, si le doy el helado, le va a hacer daño. Por lo tanto, no se la puedo dar mientras tenga la condición de diabético. Ahora, de repente esa condición de diabético desaparece, aquí está el helado, disfrútalo y ahora te hace bien. ¿Ven? En la condición de pecado, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo hace daño, más daño todavía que lo que puede hacer el azúcar a un diabético. Por eso esa condición puede cambiar en el momento en que yo renuevo mi mente, cambio mi manera de pensar, mi manera de vivir y mi estado de vida. Y puedo entonces recibir el perdón y así poder recibir adecuadamente la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Es tan sencillo como esto, que fue lo que instituyó el Señor. El Señor, vemos nosotros cómo se ocupó de que antes de que llegara la fiesta, en la noche anterior, el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero, se sacrificó el Hijo del Hombre. Ofreció el tesoro del don de sí mismo a través del pan y el vino que iban a ser transformados en la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Él lo ofreció, lo vivió en ese mismo día, ya al día siguiente estamos hablando, aunque era la noche, el día siguiente, el viernes, es la Pascua. En ese día le toca a Jesucristo pesaj, que es la Pascua, pasar de este mundo al otro, muere y resucita. Y comienza la Pascua que culmina en la resurrección de Cristo, que ahora marca nuestra Pascua. Y este sacramento, por tanto, es un sacramento pascual que nos invita a mirar a Cristo muerto y resucitado para invitarnos también a nosotros a morir en Cristo y en Cristo también resucitar. Es bellísimo este sacramento porque es un sacramento que nos ayuda a revivir la Pascua de Cristo, es decir, a revivir su muerte y su resurrección. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Estamos rememorando, estamos haciendo presente. No es solamente la anamnesis, no es solamente recordar una especie de, verdad, no es eso. Porque si fuera así, entonces sería muy absurdo el recordar solamente. Bastaría ni siquiera hacerlo, simplemente recordar y pensar en ello. No es el pensamiento el que trae la realidad, es el sacrificio de los cristianos reunidos que hacen presente la fuerza real, salvadora de Cristo que muere y resucita y que se hace presente en ese pan y ese vino. Ese es el Corpus Christi y eso es lo que celebramos. En este día, al menos en la República Dominicana, en la diócesis de Baní, donde soy obispo, no se permiten las procesiones. Pues, desgraciadamente en nuestro país, en la República Dominicana, ha habido un brote como no lo había habido del COVID-19. Por lo tanto, las autoridades sanitarias exigen un cuidado y por eso se ha prohibido las procesiones. Tan bella la procesión
que invita al pueblo. Uno cuando ve las procesiones y ve el cuerpo de Cristo pasearse por las calles, uno descubre a la gente que no había venido a la fiesta, pero que ve a Cristo pasar, cómo se persigna, cómo adora a Cristo Eucaristía y cómo lo veneran para aquellos que no han descubierto todavía la presencia real de Cristo. Que si usted adora la Eucaristía, usted es un idólatra. Bueno, si eso fuera un ídolo, está bien. Pero si es Cristo, es a Cristo a quien yo adoro. Y por eso no tengo miedo de adorar a Cristo. No soy un idólatra por adorar a Cristo, sino al contrario. Él es el Señor, Él es el Dios mío y Señor mío. Y Él es mi Señor y a quien yo tengo que adorar, darle toda mi adoración, todo el culto de adoración a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, que está presente allí, merece también nuestra adoración. Y esa es la fuerza que tiene esta solemnidad, que nos invita a nosotros a descubrir toda esa fuerza de ese momento en que decía, mientras comían, tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y lo dio. Son gestos muy bonitos. Tomó el pan, bendijo, lo partió y lo dio. Cuatro gestos. 4 gestos que también son los mismos gestos de la multiplicación de los panes. Cuando había que multiplicar panes, que había la multitud, se tomó el pan, bendijo al Señor, lo partió y dijo, den ustedes de comer, y lo repartió. Y así también nosotros estamos llamados a hacer esa experiencia. Primero, el Señor nos tiene que tomar. El Señor me tiene que tomar de mi vida cotidiana y de mi hábito normal. Tiene el Señor que tomarme, tiene que sacarme, tiene que hacerme suyo, tiene que tomarme con sus manos, tiene que hacerme suyo. Y por eso la pregunta que uno hace es, ¿me ha tomado el Señor a mí? Me tomó. Entonces lo bendijo, como hizo también cuando el Señor toma algo para bendecirlo. Tomó a Abraham y le dijo, bendito seas y en ti serán bendecidas todas las naciones. Él cuando toma es para bendecir. Y esa es también la gran pregunta, si tú has experimentado la bendición del Señor. Pero ahí no acaba todo. Ahora viene el momento de la partición. A todos los que el Señor toma y a todos los que el Señor bendice. Abraham lo tomó de Ur y lo sacó. Después lo bendijo. Y te bendeciré y serán bendecidas todas. Ahora viene el momento de partir. Cuando Él dijo, toma a mi hijo, sacrifícalo. Entonces, ese es otro momento que experimentaron todos. Todos experimentaron. Pedro experimentó el momento de ser partido. Pablo también experimentó el momento de ser partido. Y Jesús también. Jesús fue partido. Y cuando fue partido, entonces se repartió y fue cuando se pudo dar realmente. De un hombre que fue partido como Abraham, salió el padre de la fe para todo el mundo. Se dio como el padre en la fe. De un Pedro que tuvo que ser partido en la pobreza de su amor, en el que niega al Señor, de allí sale al ser perdonado un pastor de toda la iglesia. Y así con cada uno, un apóstol, Pablo, y así todos. Uno puede estudiar la vida de los hombres de fe en la Biblia y lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo envió. Y así también el Señor, después de resucitado, partido y resucitado, ahora es el Señor glorioso, Señor de toda la historia, que se da y camina con toda su iglesia hasta el final del mundo. Y la pregunta entonces que te puedo hacer a ti es, ¿en qué etapa tú estás? El Señor te ha tomado. Y si te ha tomado, te ha bendecido. Y si te ha bendecido, y me alegraría mucho, entonces la pregunta es, ¿ya te ha partido el Señor? Porque viene el momento de partirte. Y cuando te parte, de ese partirte saldrá un mayor beneficio, te podrás dar mucho mejor a los demás. Por eso cada vez que se celebra la Eucaristía, es un volver otra vez a hacer ese camino eucarístico, en donde el Señor me invita a revivir otra vez toda la fuerza del ministerio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. La Eucaristía es la estrella polar de la iglesia. La iglesia vive de la Eucaristía. Nadie puede vivir sin Eucaristía. Dice el Señor, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Por eso, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Aquí por eso la Eucaristía no es solamente una opción más. La Eucaristía, como lo es el bautismo, acuérdense, el que no nace de lo alto y del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora es, si no comen mi carne, no tienen vida. Ni el bautismo, ni la Eucaristía son opciones.
sino que son condiciones sine qua non para poder experimentar el reino de Dios en la vida. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que veamos el misterio de la Eucaristía, que adoremos a Cristo presente allí y descubramos realmente la fuerza que viene de todos aquellos que se alimentan de esa Eucaristía. En el año 49, en Roma, en la persecución, era en el siglo I, perdón, a finales del siglo I, 49, me equivoqué, 49 personas que estaban celebrando la Eucaristía. Había un decreto, estaba prohibida la Eucaristía e iba a ser decapitado todo aquel que celebrara la Eucaristía. Persecución abierta en tiempos de Domiciano. Finalmente entonces descubren una Eucaristía donde hay 49 en Abisinia. Y entonces el procónsul le pregunta al que está celebrando, pero ¿cómo hacen eso? Como lamentándose de tener que decapitar a esos 49. Dice, ¿cómo celebran eso? Si ustedes saben que a quien agarren celebrando la Eucaristía tiene que morir decapitado, ¿por qué celebraron la Eucaristía? Y la respuesta de los 49 es que sin Eucaristía en el domingo no podemos vivir. Y fueron decapitados los 49 mártires que vivían de la Eucaristía y que no hay ningún miedo de celebrar, porque Él, el pan de vida, es el que nos da la vida. Quien come mi carne, aunque muera, vivirá. Es la certeza que nos ha dado el Señor. Sus padres, nuestros padres, los padres de los judíos, comieron del maná, pero murieron. Pero el que come mi carne no morirá jamás. Es una promesa de vida eterna que nos ofrece este pan. Por eso, acerquémonos con alegría a este misterio y no dejemos que nada ni nadie nos robe la alegría de experimentar a Cristo Jesús presente aquí en la Eucaristía. Los que están participando de los medios, ciertamente hay una distancia, pero tenemos la certeza de que en esa distancia el que adora a Jesús, porque por razones obvias de la pandemia no puede acercarse, adora a Cristo desde su lugar en espíritu y en verdad. Termino solamente con la evangelización en las Islas Kiribati, en el Pacífico, mayoría católica en este momento. Pasaron los misioneros y hablaban de que en la Isla Grande, decían, allí celebramos la Eucaristía y allí está presente, y comenzaron a catequizar a los de la isla de que había el pan de vida, la Eucaristía, y dijeron que esto era el misterio, y se fascinaron tanto que pidieron que vinieran a celebrar la Eucaristía, y ellos dijeron, no podemos sin el permiso del obispo. Entonces los de las Islas Kiribati escribieron al obispo pidiéndole un sacerdote, y decían, todas las mañanas a la hora en que nos dijeron que estaba la Eucaristía, nosotros desde aquí nos arrodillamos adorando ese misterio y en la espera de que podamos celebrarlo nosotros también. Finalmente, la alegría fue que fue mucho el tiempo que estuvieron esperando, meses largos, esperando al misionero que pudiese celebrar la Eucaristía, pero ellos ya adoraban a distancia al Señor, que sabían que estaba presente allí, y se arrodillaban durante esa hora en que celebraban la misa allá, a kilómetros de distancia lejísimos. Finalmente llega el misionero y celebra la Eucaristía. Así las Kiribati son mayoritariamente católicas, pero sobre todo están centradas en la catedral que tiene el Santísimo Sacramento. Qué belleza es saber que, Sagrado Corazón, porque eran los misioneros del Sagrado Corazón, que tiene como centro la adoración al Santísimo Sacramento del altar. O sea que a distancia, así como en las Islas Kiribati, así usted que está participando de esta Eucaristía puede adorarlo a distancia, tiempo y distancia, pero con la certeza de que Cristo, que es eterno y es omnipresente, está presente allí como está en este lugar. Adorándose en espíritu y en verdad, recibimos fuerza, palabra, vida y esperanza. Que el Señor sea bendito y viva Jesús sacramentado. Vamos a presentar ahora la fe. Vamos ahora a profesar nuestra certeza profesando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios que nos ha dado la vida. Por la unión de todos los cristianos en la unidad de la Iglesia de Cristo, para que formemos un solo cuerpo, los que comemos de un mismo pan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren de hambre, para que sepamos compartir con ellos nuestro pan de cada día, anuncio del pan de vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, invitados a la mesa del Señor, para que el pan de la palabra despierte en nosotros el hambre del pan de la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Ignacio, Salvador y Sócrates José, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos por los que se pide oración, Olga, Kenia, Gonzalo, Hernando, Deyanira y esa persona que anónimamente pide por su COVID, para que el Señor los conforte y los alivie en sus cuerpos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te damos gracias por el aniversario de 34 años de la comunidad Cuerpo de Cristo, para que tú los bendigas y alrededor de la Eucaristía, el pan y el vino consagrados, vivan y reciban vida y testimonio a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, el Verbo estaba junto a Dios. Bendito sea. Viva este mundo en su gran misericordia, la de acercarnos. Su Hijo hecho pan de humanidad. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien toma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Ore, mis hermanos, para que este sacrificio que envíen ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Concede, Señor bondadoso, a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita en un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados con la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. También nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los
tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Ignacio, Salvador, Sócrates, José, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, junto a María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Lleno de fe y confianza en este Padre que nos ama, que nos ha regalado a su Hijo y a tan admirable sacramento, dirijámonos a Él con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra te bastará para siempre. Bueno, pues, ahora que se va a- Vamos ahora a hacer comunión espiritual. Para aquellos que no pueden comulgar por razón de la pandemia y están a distancia, hagamos la fórmula de comunión espiritual según San Alfonso María Ligorio. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo. Te damos gracias, Señor, por la belleza del admirable sacramento, cuerpo y sangre tuyo, Señor. Ayúdanos a experimentar siempre tu asistencia y sobre todo cumple la promesa. Comemos el cuerpo y bebemos la sangre de tu Hijo Padre, porque Él nos dijo que quien come su sangre y bebe su sangre, come su cuerpo y bebe su sangre, no morirá jamás. Señor, este sacramento de vida eterna lo recibimos con alegría, lo veneramos, lo adoramos y en Él ponemos nuestra confianza. Gracias, Señor, por este tesoro que has entregado a la Iglesia y al mundo. Permítenos beneficiarnos de Él. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente el gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la presencia, que el Señor nos ayude. Este es un día en que en algunos países se celebra el domingo, nosotros lo celebramos como siempre se celebra los jueves, pero pedimos al Señor por toda la cristiandad que en estos días celebra la alegre certeza de Cristo presente en la Santa Eucaristía. Que el Señor nos ayude a vivir de ella y ser fieles a Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? 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 Si quizá nos hubiera hecho salir de Egipto y no hubiera hecho justicia De Faraón, eso nos habría bastado, nos habría bastado.